estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. Milei publicó el viernes una columna en Infobae donde dejó algunas definiciones interesantes. Centralmente, el argumento fue que Argentina ya logró las condiciones necesarias para retomar un sendero de crecimiento, pero con algunas sorpresas. Por lo pronto, criticó las estrategias de crecimiento lideradas por exportaciones, considerando que depender de las ventas al exterior, algo que se dice mucho de China, por ejemplo, significa reducir el ahorro interno disponible para inversión doméstica. En ese sentido, descarta las críticas a los déficits de cuenta corriente cuando estos resultan de decisiones privadas y no del desequilibrio fiscal. Sobre la apreciación del peso, argumenta que esa tendencia va a seguir, pero que no debe ser motivo de preocupación, teniendo en cuenta que las divisas de sectores exportadores se van a volcar al sector no transable de servicios, que demanda más trabajadores y genera más empleo más rápidamente. Respecto al riesgo país, Milei aseguró que la política de déficit cero garantiza una relación deuda-producto no creciente, lo que anticipa una futura caída significativa del indicador. Recordó en ese sentido que al ganar las elecciones en 2023, el riesgo país estaba en 3.000 puntos básicos y hoy se acerca a los 650. El presidente de la nación identificó múltiples factores que hacen a este caso bullish para la Argentina, como lo son en el mediano plazo las tasas de interés más bajas, la reducción del riesgo país, menor distorsión inflacionaria y reducción de la carga tributaria. En esa línea destacó el potencial de la minería, el campo, la energía nuclear e inteligencia artificial, todo un cóctel que deja de mínima un crecimiento del 4% anual. Y obviamente se suma a ese cóctel todo el potencial que ya se está explotando en Vaca Muerta. Para Milei, Argentina puede ser una gran nación nuevamente siempre y cuando no se vuelvan a adoptar políticas de tinte socialista. Pero no todo es color de rosas y tenemos que decirlo todo. Según datos oficiales, el trimestre final de 2024 cerró con egresos netos en la inversión extranjera directa. ¿Repuntará este año con la salida del cepo y el RI? 2. Se nos fue mayo y fue un mes de contrastes para los activos argentinos. Según el resumen que nos acercó Invertir Online, el Merval se fortaleció durante el mes punta a punta con una suba del 9% en pesos y un 7,5% medido en dólares. Las acciones que mejor se comportaron fueron Banco de Valores con un alza del 40%, Aluar con 27% y Transener con 26%. Si miramos el mercado de bonos, operó en un entorno sorpresivamente de menor inflación tras la salida del cepo, con tasas de instrumentos en pesos comprimiendo, mientras que la curva soberana en dólares anotó leves subas. Los bonos SER fueron los títulos más beneficiados con retornos superiores al 6% mensual para vencimientos desde junio de 2026. Sin embargo, el panorama cambió hacia fin de mes. Según otro informe al que tuvimos acceso, en este caso de Invertir Online, el Merval volvió a caer por debajo de los $2.000, empujado por los malos resultados del sector bancario que evidenciaron cierto estancamiento. Los analistas de IEP destacaron que se observa un claro amesetamiento en el crecimiento de préstamos y captación de depósitos, mientras que la tendencia hacia una menor exposición al sector público se detuvo. Según escribieron desde el broker, que los préstamos hayan permanecido casi sin cambios es una mala noticia. Además, escribieron que el mercado convalida múltiplos elevados de precio-valor libro para el sector bancario cuando se ve en el horizonte el inicio de un ciclo de fuerte expansión del crédito. Y esa fue justamente la narrativa que impulsó el rally de los bancos durante 2024, pero ahora ven que dicha narrativa no se traduce en realidades, al menos por ahora. La verdad es que los números son elocuentes. En el peor momento de la macro argentina durante 2023, los préstamos representaban apenas el 8% del PIB. Y ese número hoy apenas llegó al 11%, lo que sí es un avance, pero que sigue lejísimo del resto de la región y que deja en evidencia un avance bastante lento. Para invertir en bolsa, 2 factores clave en explicar esta lentitud incluyen las tasas activas que continúan altas y un mercado que espera señales de continuidad del rumbo económico después de las elecciones de octubre. La realidad es que la explosión del crédito en este ciclo no se da y el mercado comienza a percibir que tal vez quede para el 2026. Ante esa situación, Invertir en Bolsa propone un rebalanceo estratégico de su cartera recomendada, reduciendo la exposición a bancos del 35 al 25% y concentrándose en Grupo Financiero Galicia con un 15% y BBVA Argentina con 10%. El 10% liberado se distribuye agregando IRSA con 5% y aumentando las reguladas
más al 25%. Paralelamente, comentarles que la semana pasada se ampliaron las opciones de inversión con 5 nuevos CDRs de ETF con exposición a semiconductores, energía nuclear, ciberseguridad y servicios públicos estadounidenses. 3. El Bank of America lanzó una fuerte advertencia la semana pasada sobre el mercado estadounidense, señalando que el S&P 500 se encuentra sobrevaluado. Según los analistas del gigante de Wall Street, el índice cotiza por encima del promedio histórico en las 20 métricas de evaluación que monitorean, con el ratio de precio-utilidad en 20,1 veces frente a una medida histórica de 16 veces. Esa sobrevaluación coincide con señales de debilitamiento en los fundamentals corporativos. Las ganancias empresariales de Estados Unidos registraron en el primer trimestre su mayor caída desde 2020, con una caída del 2,9% que sugiere que las empresas ya enfrentaban presión antes de los aranceles de Donald Trump. Estadísticamente, el S&P 500 está caro, punto final. Eso escribieron los analistas del Bank of America. Sin embargo, también resaltaron que los márgenes corporativos se mantienen en niveles históricamente elevados del 15,7%, lo que sugiere que las empresas estadounidenses aún tienen espacio para absorber aumentos de costos sin trasladarlos completamente a los consumidores. Pero siempre hay oportunidades y el BOFA mantiene el optimismo en acciones específicas, como es el caso de Netflix, para la que subió su precio objetivo a $1.490 desde los 1.175 previos. Eso implica un potencial alcista del 26%. Destacaron que el plan con publicidad ya alcanza 94 millones de usuarios activos mensuales, mientras que la plataforma captó más jóvenes de 18 a 34 años que cualquier canal tradicional en Estados Unidos. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 1,3% el viernes. Fue una jornada bien roja para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 3,9% para Telecom y solo 3 subas de hasta 0,7% para Mercado Libre. Los bonos ley Nueva York cerraron con rojos de hasta 0,5%, el dólar blue quedó en 1.180 pesos, el MEP en 1.194 y el contado con liqui en 1.201 pesos. En cuanto al dólar oficial, el minorista cerró en 1.200 y el mayorista en 1.188 pesos. El riesgo país cerró el jueves en 663 puntos, por encima del promedio latino de 416. La fija. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores, vamos a hablar de bonos. La renta fija argentina cerró un mes de mayo positiva, con subas promedio de los bonos en dólares de 1,7%. Sin embargo, el riesgo país cerró cerca de 680 puntos, ya que la tan esperada salida al mercado internacional, más allá de haber sido exitosa, hasta ahora no fue un game changer en términos de cotizaciones. Haciendo un repaso rápido de la semana pasada, recordemos que el Tesoro logró un rollover de 100,12% en la licitación del miércoles, colocando 8,56 billones de pesos. De ese total, 7,41 billones de pesos se adjudicaron a instrumentos para inversores locales, mientras que 1,15 billones de pesos, equivalentes a 1.000 millones de dólares, se colocaron en el Bonte 2030 destinado a inversores no residentes. Así, el gobierno acumuló 1.000 millones de dólares en reservas con el tipo de cambio en el medio de las bandas e inyectará 1,14 billones de pesos en la economía, correspondientes a los pesos que no fueron incluidos en el rollover. Ahora en un ratito vamos a ahondar un poquito más en ese asunto con nuestros invitados de lujo que tenemos en esta edición. Pero antes quería hacer dos menciones al mercado internacional. El rendimiento de bonos del Tesoro estadounidense a 30 años llegó a superar el 5% y alcanzó su valor más alto desde 2007, aunque cerró la semana apenas por encima de 4,9%. En ese contexto, en el que los treasuries siguen picantes, hubo dos pesos pesados de Wall Street que se refirieron al respecto. John Waldron, presidente de Goldman Sachs, declaró, y abro comillas, aunque toda la atención se centraba en los aranceles, creo que ahora se está desplazando, al menos en el mercado de bonos, hacia el debate presupuestario y la situación fiscal de Estados Unidos, que yo calificaría de preocupante. Por su parte, Jamie Dimon, líder de JP Morgan, advirtió que se producirá una crisis en el mercado de bonos después de que el gobierno estadounidense y la Reserva Federal se excedieran enormemente en el gasto y la flexibilización cuantitativa. El titular de JP Morgan declaró, y vuelvo a abrir comillas, no sé si habrá una crisis en 6 meses o en 6 años y espero que cambiemos la trayectoria de la deuda como la capacidad de los creadores de mercado para hacer funcionar al mercado y valga la redundancia.
por desgracia, puede que necesitemos eso para despertar. Y cierro comillas. Hecha esta introducción, hoy tenemos dos invitados de lujo, como les dije anteriormente. En primer lugar, tengo en línea a Francisco Matig, quien es Portfolio Manager de One 618, broker del holding Consultatio. Y además es una de las personas con las que más disfruto charlar y aprender de mercados. Fran, buenos días. Quería consultarte cuál es tu mirada en relación a la colocación del Bonte 2030 para inversores extranjeros. La colocación del bono en moneda local a tasa fija a 5 años, el Bonte 2030, constituye un hito importante en términos de acceso a mercados. Argentina volvió al mercado internacional de deuda, pero lo hizo a la inversa de como lo hizo en su momento el gobierno de Macri, arrancando por un bono en pesos. Este instrumento fue suscripto únicamente por fondos internacionales, en particular fondos de moneda local emergentes o EM Local Currency Funds, que son distintos a los tradicionales fondos de deuda en dólares. Esto es clave porque representa una nueva clase de inversores que no canibaliza la demanda de los bonos globales en dólares. La apuesta es que esta base de compradores pueda sostener futuras emisiones similares, posiblemente en mejores condiciones. Mientras muchos analistas locales esperaban que el bono se colocara a tasas de entre 22 y 24% TNA, basándose en proyecciones optimistas de inflación de 20 y pico % para este año, 18% para el año que viene y 10% desde 2027 en adelante, y además asignándole bastante valor a la opción de venta y a cierto compromiso prepactado de algunos fondos del exterior, la realidad del mercado internacional fue otra. Los inversores institucionales exigieron una prima por riesgo mucho mayor, reflejando cierto escepticismo histórico con Argentina. Una inflación pasada aún muy alta, la interanual en niveles de 47,3%, y un ritmo de inflación núcleo que se mantiene firme en 3% mensual. Por eso el Bonte se colocó a una tasa de corte del 29,5% TNA, un poco más alta de lo que se esperaba. Para tener una idea, en estos niveles de tasa, el Bonte 2030 arbitraba la curva SER, rendimiento real de casi 10% anual, con un escenario de inflación bastante menos optimista para este año, de 35%, y luego cayendo algo más lento al 20% en 2026, 18% en 2027 y 15% desde el 2028 en adelante. Dado que los inversores que compraron este título son extranjeros, también vale la pena pensarlo en dólares. Dado que la L30, que no tiene una duration muy distinta, rinde 12% efectivo anual y el nuevo Bonte 2030 rinde casi 32% en términos efectivos, entonces la devaluación implícita es de casi 18% anual promedio hasta mayo de 2030, o en términos mensuales un 1,4%. Si bien a priori estos números no parecen demasiado exagerados, si suponemos que el esquema cambiario actual se mantiene hasta mayo de 2030, un supuesto bastante fuerte, la banda superior sería de 2.545 pesos, arrojando un retorno del Bonte 2030 del 12% en dólares, similar al de la L30. Sin embargo, está la chance gratis de que el tipo de cambio se ubique por debajo de la banda y la ganancia pueda ser aún mayor. Es un retorno que visto en dólares también es bastante generoso. Asimismo, para incentivar la participación, el gobierno incluyó un buen endulzante. Le da el derecho al tenedor del bono a venderlo un día en mayo de 2027 a valor técnico. O, dicho de otra manera, el bono tiene la opción de extenderse 3 años más a partir de mayo 27 si lo desea el tenedor. La fecha no es trivial, es previo a lo que podrían ser las pasos de las próximas elecciones presidenciales. Los inversores pueden evaluar las chances de continuidad de este gobierno y si creen que no son altas, el compromiso de pagarlo durante esta gestión está disponible. Ahora, pasada ya la licitación, ¿qué puede pasar con el desempeño bursátil del Bonte? Si el Bonte tiene buen desempeño y genera un efecto contagio, podría allanar el camino para más emisiones en pesos y ayudar a mejorar la curva de financiamiento. Por eso puede llegar a tener sentido haber dado premio en la tasa por encima de lo que esperaban los analistas locales. Si los inversores no residentes ganan plata, volverán. Los días siguientes de la licitación, en el Gray Market, si bien el bono aún no liquidó en los mercados internacionales, ya se podía operar, el nuevo Bonte ya había subido casi 6 pesos, comprimiendo casi 300 puntos básicos y compensando prácticamente y un poco más toda la devaluación del tipo de cambio desde el día de la licitación. En definitiva, ¿crees que fue una decisión inteligente la emisión de este bono? La idea del gobierno fue muy buena. Le permite al Tesoro comprar dólares para pagar vencimientos de deuda, no alterar el perfil de moneda de la deuda pública y a su vez le permite al Banco Central incrementar las reservas netas sin comprar en el MULC ni presionar el tipo de cambio oficial dentro de las bandas. Esperamos que con algo de suerte dentro de las próximas semanas o meses el gobierno pueda hacer otra colocación exitosa a una tasa más conveniente. Y ahí pasaba Francisco Matig, a quien le agradecemos
agradecemos muchísimo su participación en La Fija porque es un lujo tenerlo nuevamente en esta columna. Ahora vamos a hablar con Diego Ferro, él es argentino, tiene varias décadas trabajando y viviendo en Estados Unidos, donde preside el fondo M2M Capital y además acaba de lanzar con un grupo de socios el Faro Fund, un fondo en Argentina del cual es senior partner. De todo eso vamos a hablar. En primer lugar, Diego, empiezo preguntándote por Estados Unidos en este momento de volatilidad. ¿Cuál te parece el mejor posicionamiento en la curva de Treasuries? En Estados Unidos yo creo que lo más atractivo es el long end, con tasas cercanas a 5%, con inflación razonablemente controlada y la economía que claramente está debilitando. No veo que haya tanto riesgo en el long end. Y la Fed eventualmente yo creo que lo más probable es que baje la tasa más que la suba, no a corto plazo, pero en su momento, con lo cual hay para mí bastante upside a estos niveles y no tanto riesgo. Y obviamente un carry de 5% en dólares no es malo. De ahí que me parezca atractivo el long end. ¿Ves oportunidades en algún otro segmento de renta fija para quien busca algo de rentabilidad? Me refiero a emergentes, corporativos, desarrollados. Es decir, ¿qué te está gustando del mercado de bonos en este momento? En un blog reciente, el Fondo Monetario discute el tema de la deuda en el mundo y cómo un tercio de los países que monitorean, que representa el 80% del Producto Bruto del mundo, tienen mucha más deuda de la que tenían antes de la pandemia y que está creciendo a pasos bastante preocupantes. Así que no es un buen momento, yo creo, para renta fija en general del mundo. Así que, volviendo a lo que dije antes, Estados Unidos, desde ese punto de vista, parece un lugar más seguro, sobre todo con tasas cercanas al 5%, dada todos los temas geopolíticos y también de política internacional con las tarifas. Hay mucha volatilidad en el mundo, así que, de esa forma de verlo, Estados Unidos me parece un lugar más seguro, más allá de que hay más gente cuestionando el estatus de risk-free country, pero realmente me parecen las tasas atractivas de estos niveles en Estados Unidos y yo creo que es mucho menos riesgoso que casi todos los otros mercados de renta. En los últimos días vimos algunos cimbronazos en la deuda japonesa. ¿Temés que esto pueda tener algún próximo capítulo que afecte a la renta fija internacional? Los bonos de Japón, los JGB, me parece que están sufriendo un tema técnico muy específico de Japón, que es que las compañías de seguro de vida tenían mucha necesidad de deuda a largo plazo porque tenían más de duración, que ya lo cubrieron y demás, con lo cual hasta ahora no tienen tanta demanda de largo plazo y hasta cierto punto están vendiendo, con lo cual era la gran demanda de bonos de largo plazo de Japón. Y el gobierno de Japón sigue emitiendo, así que no es que no sea un tema preocupante a nivel macro global, pero es una cuestión que tiene una razón bastante específica y probablemente el gobierno adapte sus emisiones para evitar poner más presión en un sector donde ya no hay tanta demanda. Aprovechó esa demanda mientras existía y ahora ya no existe más, con lo cual van a tener que cambiar la política de emisión. Te traigo ahora a la Argentina, Diego. ¿Qué impresión te deja la vuelta del gobierno al mercado internacional con la colocación del Bonte 2030? La emisión del Bonte me pareció un buen paso adelante. Lo que pasa es que como hay muchas cosas que se vende como algo, un paso enorme adelante y ya vi interés de inversores extranjeros en Argentina porque obviamente compraron en el mercado secundario y esto no es una emisión tradicional que se hace en los mercados internacionales, así que digamos que es bueno que haya demanda, sí, es bueno que consigan dólares también, pero yo creo que va a tener que bajar el riesgo país a un nivel bastante más razonable como para que uno pueda decir si Argentina ya tiene acceso a los mercados internacionales. Ahora parece todo un poco más puntual y con estructuras específicas. Como inversor, ¿sos optimista en relación a la deuda argentina? La deuda argentina está barata, pero no sé si veo un elemento a corto plazo que pueda llevar a que de pronto la demanda por deuda argentina suba. Yo creo que una buena elección hacia fin de año puede ser un elemento positivo que genere una demanda adicional, pero si no, yo creo que todavía hay preocupación acerca de la sostenibilidad en el tiempo de lo de Milei, y desde ese punto de vista que vengan nuevos inversores va a requerir alguna novedad, algún cambio de narrativa, sobre todo la incertidumbre que hay en los mercados mundiales en general. Dado que hace muchos años trabajás y vivís en Estados Unidos, te pregunto, ¿ves en tus colegas interés por Argentina? ¿Te empiezan a preguntar algo? Relacionado con el tema anterior, acá en Estados Unidos la percepción sobre Argentina pasó de un optimismo racional, en la cual realmente estaba todo el mundo encantado con el nuevo gobierno de Milei y realmente no había nada que hacían podía ser criticado, hasta que pasó, yo creo más que nada casi todo el año pasado, y este año cambió
sensación. Hasta cierto punto me parece bastante más razonable la percepción que hay este año de decir, sí, se hicieron un montón de cosas bien, pero todavía hay mucho trabajo para hacer y es clave que se puedan mantener las políticas buenas a largo plazo, ¿no? Así que yo creo que de afuera la gente que entró, de toda la gente que entró, ya parte se fue y por eso bajaron los precios. O sea, subieron mucho y después bajaron. Y ahora hay gente afuera mirando y están interesadas potencialmente a ver qué pasa para entrar, porque Argentina está barata, pero de vuelta yo creo que falta alguna novedad o algún cambio, elecciones o algo que dé la excusa para sentirse mejor, o que el ruido macroeconómico que hay en el mundo, tanto desde el punto de vista de vuelta geopolítico como de políticas de tarifas, baje. Cualquiera de las dos cosas, pero por ahora el tema es, yo creo que están mirando y están siguiendo, pero que necesita una excusa para dar el paso adelante. Al principio de la charla hablábamos de la volatilidad en la deuda de los Estados Unidos. Si lo pensamos ahora desde una óptica argentina, lo que pasa con los treasuries, ¿puede afectar una eventual salida de Argentina al mercado para refinanciar deuda? La volatilidad de los treasuries claramente afecta el riesgo país. No hay duda que la razón por la cual digo que es una buena inversión los bonos del tesoro es precisamente porque hay mucha volatilidad en el mundo en general y son más seguros y aún así son volátiles. Yo creo que cuanto más volatilidad haya en treasuries, menos interés va a haber en renta fija en general. Así que para el caso de Argentina, encima, dado el historial que tiene y que como activo de renta fija de riesgo, no es que obviamente uno quiere más retorno para estar justificado en renta fija. Yo creo que la gente, cuanto más incertidumbre hay, más volatilidad hay, prefiere el activo de menos de riesgo, no el de más de riesgo. Así que yo creo que complica las cosas, la volatilidad que hay en los Estados Unidos. Hace poco decidiste lanzar un fondo en Argentina, pese a que tenés tu trayectoria armada fuera del país. Te pregunto, ¿por qué tomaste esa decisión? ¿Nos contás un poco de qué se trata? Realmente no, hasta cierto punto me sorprendió. Yo hace más de 30 años que vivo en Estados Unidos y no estaba pensando en hacer algo puntualmente del mercado argentino, pero era una idea que tenía con un par de socios hace rato, de algún momento poder hacer algo más positivo respecto a la Argentina, y una cuestión que se vio acá que nunca se había hecho a nivel de fondo es hacer un fondo activista. El Faro Fund es el primer fondo activista en Argentina y encima gracias a la nueva regulación de la Comisión Nacional de Valores lo podemos sacar como un fondo común de inversión abierto, así que realmente estamos bastante contentos con esto, más que nada porque de vuelta, con los cambios de mi ley de transparencia y encima los cambios regulatorios, se abrió la posibilidad de hacer esto y es una forma de tratar de apostar a una Argentina más seria y más institucionalizada, ¿no? Porque todo lo que sea governance en las empresas argentinas en muchos casos deja mucho que desear y sobre todo afectan a los minoritarios, con lo cual nuestro objetivo es más que nada que haya más transparencia y que las cosas se manejen de una manera más prolija en empresas públicas en la Argentina. ¿Y cómo funcionaría un fondo activista en Argentina? Lo consideramos un fondo que toma suficientes posiciones para poder acceder a información privilegiada de la empresa y monitorear que todas las acciones de los controlantes sean apropiadas. A diferencia de lo que hacen fondos activistas en Estados Unidos que quieren reemplazar al management, la sensación en la Argentina es que a lo largo de los años se crearon muchas estructuras de desviación de cash flow, de protección de cash flow contra el gobierno, que ya no son necesarias. Y desde ese punto de vista, en muchos casos, se aprovechan los mayoritarios a costo de los minoritarios. Y es una crítica que hay en muchos países emergentes acerca de lo difícil que es encontrar transparencia en un montón de empresas. Y lo que la ley argentina lo permite y lo que queremos es tener suficientes posiciones como para poder hacer seguimiento mucho más estricto de los cash flows y de las políticas para asegurarnos que realmente si hay políticas que benefician a todos los accionistas se implementen y si hay políticas que solamente benefician a un grupo mayoritario de alguna manera que sea discutido y público de forma tal de que no se haga más. Cierro con una personal. ¿Cuál recordás como el peor trade de tu vida y cuál como el mejor trade de tu vida? El trade que no sé si fue el que perdí más, pero que realmente me marcó más, el 2001 Argentina, porque yo realmente creía que la convertibilidad se acababa, con lo cual estuve largo dólares casi todo el año con un costo de carry muy grande y bueno, era un trader relativamente nuevo, con lo cual llegó un momento en que no pude sostener la posición más y la tuve que cerrar, y la tuve que cerrar una semana antes que se produjera la devaluación, el fin de la convertibilidad y bueno, evidentemente si hubiera tenido la posición una semana más hubiera ganado mucho y fue una buena enseñanza acerca de que no solamente importa tener el trade correcto, pero el timing
es absolutamente clave, ¿no? Y en este caso, o sea, tuve el trade correcto todo el año, pero no lo pude sostener al momento en el cual lo necesitaba. Y dos trades que me acuerdo realmente con cariño. Una es Chipre en el 2013 y otro es Venezuela, sobre todo PDVSA en el 2017, que eran dos casos en los cuales bonos estaban venciendo y estaba todo el mundo pensando que iban a entrar en default y para mí, por razones bastante lógicas de Game Theory, no tenía ningún sentido que los dos gobiernos hicieran default, con lo cual hasta el último momento, con los precios bajando, pensando que iban a entrar en default, yo estuve comprando y en los dos casos se pagó y realmente hice buenos retornos, pero realmente la sensación de distress buying, todo el mundo tiene una opinión distinta y uno tiene una forma de ver las cosas originales, me causaron mucha satisfacción esos dos. Y ahí pasaba por la fija Diego Ferro, quien es presidente del fondo M2M Capital en Wall Street y acaba de, como dijimos, lanzar un fondo acá en Argentina. Ahora sí, estimados oyentes, me despido de ustedes. Les agradezco muchísimo su tiempo y su atención. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el viernes el ministro Caputo. Si no bajan los precios, ya saben dónde se van a tener que meter los productos. Algunos ya empezaron a bajar ante la caída de la demanda, como fue el caso de Aluar. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.